Pero mientras está cargando la presentación, solo quería darle las gracias a la Facultad de Geografía e Historia, o de Historia en este caso, por siempre contar con el área de empleo y porque, debido a que solo estamos en Vigo, nos facilita mucho el contacto con el campus de Ourense y darnos a conocer. Y, por lo tanto, el agradecimiento es nuestro porque, si no, probablemente tardaríamos en llegar al alumnado del campus de Ourense. Yo, como orensana que soy, estoy encantada de la vida de que siempre me inviten. Además de que efectivamente volveré cuando nos toquen nuestras intervenciones, simplemente recordaros que al final estará mi mail y estará mi teléfono, que yo soy de la casa, que en cualquier momento podréis acudir a mí, que mi trabajo es este, que estoy encantada del trabajo que tengo, que me gusta mucho y que estaré siempre dispuesta, aunque ya os hayáis ido de la facultad, estéis titulados, y cualquier pregunta que tengáis sobre vuestra búsqueda de empleo, vuestra inserción, pues que estaré dispuesta siempre a colaborar y trabajar con vosotros. Bueno, pero ahora vamos al grano, a estas jornadas, vamos a aprovechar el tiempo que nos han dado y efectivamente os iniciaré un poco en cuáles son las estrategias que pueden hacer que vuestra búsqueda de empleo sea un poquito más exitosa. Vamos a ver una estrategia para la búsqueda de empleo que se llama el proyecto profesional de empleo. Pero, como muy bien os ha indicado Susana, para tener una búsqueda de empleo más eficaz hay que tener un objetivo profesional y muchas veces los objetivos profesionales no se elaboran de la mejor forma, de la forma más correcta, en muchos casos porque se desconocen las salidas profesionales. Y por eso hoy también me dedicaré un poco a explicaros esas salidas profesionales. Pero lo que sí tenéis que tener muy claro, y no sé por qué no está cargando la presentación, ahora está cargando, es que es importante esa elaboración de ese objetivo profesional porque vosotros vais a buscar un empleo, no cualquier empleo. Nuestro objetivo, que tiene que ser un empleo o grupos de empleos muy similares, tiene que ser aquel que se adapta a vuestro perfil profesional. Evidentemente, también tiene que adaptarse a vuestros gustos, a vuestra vocación y también al mercado laboral, porque de nada sirve buscar un empleo si en el mercado laboral no existe, no hay vacantes o hay muy pocas. Por eso vamos a ver que buscar empleo es un empleo. Requiere planificación, estrategia y tiempo. Y por lo tanto necesita ánimo para que no decaigamos, porque a veces el resultado que esperamos no es tan inmediato como nos gustaría. Por eso vamos a ver que es necesario crear ese proyecto profesional de empleo. Vamos a ver que el primer paso de ese proyecto profesional pasa por realizar una fase que muchas veces no nos gusta, que es la de autoconocimiento. Tenemos que saber cuál es nuestro valor añadido a esa empresa o esa entidad a la que nos vamos a candidatar y a la que también se candidatarán otras muchas personas y de las que nos tenemos que diferenciar. Por eso tendremos que saber cuáles son nuestros puntos fuertes en cuanto a nuestra formación. Formaciones que no solo tienen que ser las universitarias, sino que pueden estar complementadas con otro tipo de cursos o de formaciones. También nuestra experiencia profesional. Por experiencia profesional, evidentemente, la más importante es aquella relacionada con vuestro título, pero también es verdad, como vamos a ver en el apartado siguiente, que son competencias, que muchos otros trabajos que podáis haber desempeñado o estar desempeñando en estos momentos, camareros, camareras, dependientes, mozos de almacén, repartidores de publicidad, todo este tipo de trabajos que muchas veces realizáis para complementar ingresos y poder cumplir vuestros sueños, bien sea a nivel académico o a nivel personal, pues también os generan competencias, os ayudan a desarrollar competencias transversales que son muy demandadas en el mercado laboral y que muchas veces las empresas dicen que lo que decanta la balanza frente a un candidato o a otro muchas veces no es la formación, sino que son esas competencias y la experiencia. Porque nosotros en España, gracias a Dios, tenemos muchos titulados universitarios y muy buenos porque las universidades dan una formación muy buena. Y por eso a veces simplemente deciros, bueno, creo que la formación me lo escuchasteis y deciros la importancia de las competencias que se pueden haber adquirido en una práctica profesional referida o relacionada con una salida profesional propia de la historia, pero también en otro tipo de trabajos. Y creo que estaba aquí cuando me avisó Susana de que no me escuchabais, de que probablemente habéis estudiado geografía e historia por vocación, pero dentro de las posibilidades de las salidas profesionales de la geografía y de la historia, hay muchas salidas profesionales y probablemente os gusten más unas que otras. Igual no compartís mi idea,
porque esto evidentemente es muy personal, pero yo creo que es mejor trabajar en aquello para lo que nos gusta y para lo que tenemos vocación. Y por eso es importante saber de todas esas áreas profesionales cuál me gusta y también saber en qué condiciones me gustaría trabajar. Si no me importa viajar, si no me importa pasar tiempo en el extranjero, por ejemplo, si me gusta, eso me pasaría si tengo que, por ejemplo, trabajar en cuestiones de arqueología, si prefiero un horario más estable, un lugar de trabajo más cerca de mi hogar, de mi casa, no quiero trasladarme, pues igual eso lo consigo con unas oposiciones a secundaria. Pues esas cuestiones son cosas que hay que empezar a estudiar en mi fase de autoconocimiento. Pero esta fase de autoconocimiento hay que hacerla desde un punto de vista realista. Ni nos vamos a sobrevalorar ni nos vamos a minusvalorar, que a veces tenemos tendencia a ser negativos con nosotros mismos. Por eso, cuando yo valore todas estas cuestiones relacionadas con mi perfil profesional y con mi personalidad, probablemente debería contrastar mis conclusiones con alguien con esa persona que yo tengo confianza, que me conoce muy bien y que me puede decir las cosas de forma sincera, pero de forma clara y sin ser un maleducado o una maleducada, porque eso de la sinceridad brutal a mí no me gusta, que me parecen que son personas muy maleducadas, porque las cosas se pueden decir de forma correcta y empática. La siguiente fase consistiría en conocer el mercado laboral, que probablemente es en lo que sí sabéis empezar a hacerlo, pero no lo hacéis igual de una forma sistemática, que es lo que deberíamos hacer. Deberíais estar empezando ya, aunque estéis en tercero y sobre todo los que estáis en cuarto, a buscar las ofertas de empleo en las que se solicitan perfiles entre los que se encuentra la carrera que estudiáis. Y deberíais empezar a hacer una hoja de Excel o una tabla en la que tuvierais que indicar el puesto que están demandando, los requisitos que están solicitando, bien sean de formación complementaria, de idiomas, de informática o de otro tipo de competencias. ¿Y qué tipo de empresa es? Me refiero a qué sector económico pertenece. Y al cabo de unos meses os daréis cuenta que se repiten más unos puestos que otros, que se repiten más unas competencias que otras, que se repiten más unos conocimientos que otros y, por lo tanto, habréis estudiado las tendencias del mercado laboral para vuestra titulación. Y a partir de ahí podréis tomar decisiones razonadas e informadas sobre a qué salida profesional voy a buscar mejor mi oportunidad, qué máster voy a estudiar, ¿a qué tipo de empresas me voy a dirigir para autocandidatarme? Pues seguramente a esas que se han repetido más, porque en este caso son las que están creciendo y están necesitando personal. Llegados a este punto en el que yo conozco las necesidades del mercado y también conozco mi valor añadido, el valor que me hace diferente respecto a otras candidaturas que tienen la misma titulación que yo, es el momento de empezar a hacer mi balance profesional o mi balance competencial. La finalidad de hacer este balance es establecer mi objetivo profesional, o sea, aquel grupo de empleos a los que yo puedo, porque tengo la titulación, porque tengo las competencias o la mayoría de ellas, y además quiero optar porque se ajusta a mis preferencias, se ajusta al horario que yo quiero, se ajusta a la localidad geográfica en la que yo quiero trabajar. Por lo tanto, deberíamos saber redactar mi objetivo profesional, porque además de ayudarme a planificar esta trayectoria formativa, como os acabo de indicar, por ejemplo, de qué optativas voy a escoger, qué máster voy a estudiar a continuación, o sobre qué voy a hacer mi trabajo fin de grado o sobre mi trabajo fin de máster, también me ayudará a la hora de ponerlo en el currículum vitae o en la carta de presentación e incluso para preparar la entrevista. Porque generalmente cuando llego a una entrevista me harán preguntas como ¿y tú qué valor le aportas a mi empresa? O defínete en 3 cualidades. Si yo no he hecho bien mi objetivo profesional y mi autoconocimiento, probablemente no podré hacer un currículum vitae diferenciador respecto a cualquier otro currículum vitae y no podré responder este tipo de preguntas. Por lo tanto, yo os insisto en que os planteéis esto de una forma seria y que intentéis establecer un objetivo profesional que cumpla estos requisitos que tenéis aquí. Primero, como llevo insistiendo desde que he empezado a hablar, adaptado a vuestras aptitudes, a vuestras cualidades y también a vuestras aspiraciones y a la salida profesional que os guste. Y después, a la hora de redactarlo, pues intentad indicar el puesto al que aspiráis, el tipo de empresa en el que os gustaría trabajar,
cuáles son las capacidades o habilidades evidentemente coherentes con el puesto y con vosotros, que destacaríais porque os hacen ser diferentes a otras candidaturas, y si puede ser que le añadáis vuestra profesión profesional, porque a una empresa le gusta seleccionar a personas que se van a comprometer con esa empresa, que saben que probablemente empiecen en un nivel inferior al que le gustaría llegar, pero que quieren seguir progresando en esa empresa, porque quieren seguir ascendiendo en esa empresa. Y esto, evidentemente, es un ejemplo muy básico, pero es un ejemplo que podéis adaptar a cualquiera de las empresas y de los objetivos profesionales que vosotros podáis a partir de ahora definir y elaborar para vuestro proyecto profesional y para vuestro futuro proceso de búsqueda de empleo. Ahora empezaríamos entonces a elaborar mi proyecto profesional. Ese proyecto profesional os dice que es un plan detallado en el que se explican los pasos que vais a seguir para alcanzar para ese puesto. Fijaros que insisto en algo que llevo diciendo varias veces, tiene que ser realista y adaptado al mercado de trabajo y que implica tomar esas decisiones razonadas para que después no nos encontremos con que hemos dedicado X meses, esfuerzo personal, económico, hacia una salida profesional que creíamos que sería muy interesante, no solo a nivel personal, sino porque también estaba en el mercado laboral, e igual nos equivocamos porque no hicimos este plan detallado de una forma razonada y tomamos esas decisiones de esa forma razonada. Aquí tenéis un ejemplo también muy básico y muy sencillo de un plan profesional de empleo o de un proyecto profesional de empleo. Lo más importante es que probablemente cuando establezcáis vuestro objetivo profesional, ahora que sois recién titulados, veréis que no vais a cumplir el 100% ni mucho menos del perfil que busca una empresa. Generalmente el perfil que busca la empresa también es el perfil ideal y seguramente es muy difícil que encuentren a alguien que ocupe o que posea el 100% de esos requisitos. Pero evidentemente si no poseéis el 70 o el 80, pues igual es mejor que no os candidatéis a ello. Pero que no os candidatéis no quiere decir que no os preparéis para ello, porque es vuestro objetivo. Y que por lo tanto tenéis ciertas dificultades, pero dificultades que se pueden siempre subsanar. Y por lo tanto, lo más importante del proyecto profesional es establecer qué pasos voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer para esas cositas que me faltan para alcanzar ese objetivo profesional. Bueno, pero como os he dicho, el objetivo profesional es más fácil establecerlo si yo conozco todas las salidas profesionales o la mayoría de las salidas profesionales que tiene mi carrera y si conozco además de entre esas salidas cuáles son las que están presentes en el mercado laboral, las que en este momento se demandan. Bueno, seguramente lo que aquí yo llamo salidas profesionales y del empleo público son las que conocéis más relacionadas con la historia. Evidentemente ser historiador, arqueólogo, ser docente, trabajar en documentación e investigación histórica, trabajar en todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico-cultural, archivos y bibliotecas, conservadores de museos, todo lo que tiene que ver con los puestos propios del empleo público los conocéis. Pero también tengo que abriros un poco los ojos a estos otros nichos laborales muy diversos en los que un historiador o un titulado en geografía e historia tiene cabida y es demandado. Probablemente para algunos de ellos, igual que para los anteriores más tradicionales, es necesario pues, realizar un máster o tener una experiencia profesional previa que habría que buscar a través de prácticas, por ejemplo, de becas. Pero sí que es verdad que están buscando personas con historia en estas áreas profesionales y que es una oportunidad que igual no conocíais. Debido a que sois personas que trabajáis desde la perspectiva humana, pues se os buscan para trabajar en la asesoría de relaciones internacionales, porque tenéis ese conocimiento de la potencialidad humana. Además que tenemos que aprender de nuestra historia para no seguir cometiendo errores en nuestro presente, ¿no? Y de ahí la importancia de trabajar en la asesoría de relaciones internacionales o en la gestión de proyectos internacionales. Evidentemente, vosotros sois expertos en patrimonio cultural, pero hoy el patrimonio cultural se ve como, para algunos ayuntamientos, por ejemplo, para algunas ciudades, para algunos entornos, se ve como una posibilidad para crear empleo y por eso podéis ser agente de desarrollo local. Otras salidas profesionales que igual no sois conocedores, a ver si lo carga, tienen que ver con el turismo, que también tiene que ver algo con lo que estábamos viendo antes del patrimonio cultural. Muchas de esas entidades, de esos ayuntamientos, de esas ciudades que empiezan a invertir en su patrimonio cultural, lo hacen como motor de crecimiento,
porque el turismo es motor de crecimiento económico y por eso pues podéis trabajar como guías turísticos, animadores culturales, como intérpretes de sitios. Quizá esto ya cada vez sea una salida que ya está más copado el mercado laboral, porque ya hace unos años de esta recomendación de la Comisión Europea que implicaba la digitalización del material cultural, pero os sigo dejando aquí esta salida laboral para que os deis cuenta que a veces cuando leemos el periódico, escuchamos las noticias, tenemos que hacerlo desde una perspectiva de futuro, de, esto que están diciendo aquí me puede afectar a mí porque van a necesitar este tipo de profesionales. Y por lo tanto, que os adelantéis a veces en la formación que estáis intentando pues proyectar para el futuro a estas recomendaciones que las políticas obligan a que haya profesionales que las ejecuten. Bueno, y de geografía, pues evidentemente, si os interesa más la parte de geografía de vuestra carrera que la de historia, además de todas las salidas tradicionales que tenéis aquí, geógrafo, docente, demógrafo, investigación en geografía y documentación en geografía, si consultáis, porque yo no soy experta en todas las carreras y por lo tanto tengo que consultar diversas fuentes, el Colegio Profesional de Geógrafos pues, ha establecido estos 6 campos de actuación laboral para las personas especializadas en geografía. Y para cada uno de estos 6 campos ha establecido pues una serie de salidas profesionales. Por ejemplo, en tareas relacionadas con el conocimiento integrado del espacio geográfico, debido a que los geógrafos pueden ayudar a tomar decisiones razonadas y decisiones informadas, pues los geógrafos pueden trabajar en este tipo de cuestiones, ayudar en los planes de ordenación urbana, en los planes de movilidad, transporte y logística, en organización de equipamientos y servicios de un ayuntamiento, por ejemplo, también en temas relacionados con el medio ambiente, ¿vale? Podéis ayudar a optimizar sus recursos naturales y, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, estudios de calidad fluvial, evaluación de riesgos naturales, divulgación y análisis meteorológico y climatológico. En esas siguientes áreas que estableció el Colegio Profesional de Geógrafos, veremos a ver si carga la presentación, no sé por qué no lo hacen. Bueno, pues en el campo de la demografía y de la economía podéis ejercer acciones que tienen que ver con el desarrollo territorial integrado y equilibrado, por ejemplo, cartografía y análisis de variables económicas, geomarketing, gestión y planificación comercial, ahora que están de moda los grandes centros comerciales, por ejemplo. En todo lo que tiene que ver con la participación y divulgación, o sea, la participación ciudadana, que hoy para la gobernanza, para los que mandan en los ayuntamientos, en las grandes estructuras políticas, pues es importante poder tomar esas decisiones también de una forma razonada, pues le podéis ayudar en la realización de cartografías y presentaciones, en proyectos de señalización y puesta en valor de recursos territoriales. Y evidentemente llegamos al tema de las nuevas tecnologías y de la sociedad del conocimiento. Y por lo tanto, bueno, pues aquí tenéis también otro tipo de posibilidades, algunas de ellas relacionadas con las tradicionales que os he indicado anteriormente. Bueno, estas son las salidas profesionales y como os decía antes, tanto para las de historia como las de geografía, muchísimas veces las tendréis que complementar pues con un posgrado o con una experiencia profesional mínima que os soliciten. Por eso, insisto, estudiad ahora el mercado laboral, mirad qué salidas laborales son las que se repiten más a menudo, qué ofertas de empleo se repiten más a menudo y a partir de ahí decidid, y evidentemente, perdonad, tened en cuenta vuestra vocación y a partir de ahí decidid qué titulación o qué máster, qué posgrado vais a escoger, qué beca vais a buscar, qué trabajo fin de grado vais a realizar o trabajo fin de máster. En estos enlaces que tenéis aquí, que ahora no voy a entrar en ellos, quien quiera esta presentación me la puede pedir que yo se la envío a través del mail que yo os pongo al final. Pues si clicáis en cada uno de estos enlaces, pues veréis, por ejemplo, donde en este caso describen profesiones relacionadas con la geografía y sobre todo con ordenación del territorio, que estuvimos hablando hace un ratito. Aquí en general hablan de áreas profesionales de la Facultad de Historia. Aquí igual que había ocupaciones relacionadas con la geografía, pues aquí
os describen ocupaciones relacionadas con la historia. Si os interesa el sistema bibliotecario español, pues aquí os explican qué perfiles profesionales existen en el sistema bibliotecario español y cuáles son las funciones que realizan y los perfiles que buscan. Como veis, son muchos los recursos que podéis tener para dedicar ese tiempo a realizar vuestro proyecto profesional de empleo. Pero también os indiqué que, además de conocer muy bien las salidas profesionales, deberíais conocer el mercado laboral. ¿Dónde están las ofertas? Es verdad que muchas están visibles. El mercado visible, evidentemente, son aquellas ofertas explícitas que salen a la luz. Y generalmente a ellas se suelen enviar muchos currículums y generalmente hoy en día ese envío de currículums, esa aplicación al currículum se hace a través de medios telemáticos. Pues evidentemente son las bolsas de trabajo, los portales de empleo, las webs de todas las empresas grandes que tienen, pues trabaja con nosotros, deja ahí tu currículum, tienen un formulario, ¿vale? Incluso hoy para las oposiciones toda la información está en la web del ministerio correspondiente e incluso los formularios pues los tenéis ahí, ¿vale? Eso es el mercado visible. Pero es obvio que hay una parte muy importante del mercado oculto, de ofertas que no salen a la luz aquí en principio y a la que hay que intentar acceder por otras vías que igual son las que menos habitualmente conocéis y a las que vamos a dedicar un poquito de tiempo ahora en unos minutitos. Para conocer ese mercado visible, aquí tenéis otro tipo de enlaces, insisto que si me los pedís, pues yo os mando la presentación y a ellos podéis acceder, donde tenéis webs con información de cursos, de becas, algunos con contratos y sobre todo con perfiles, para que descubráis efectivamente esa salida profesional más ajustada a vuestros conocimientos y a vuestras capacidades y a vuestras competencias. Más recursos que tenéis, esos ya son más generalistas, no tan adecuados a la geografía e historia, pero que sean generalistas no quiere decir que ahí no aparezcan ofertas para vuestra titulación, lo que pasa que efectivamente aparecerán mezcladas con ofertas para otro tipo también de perfiles. Y entonces ahora vamos a ver cómo se hace ese acceso al mercado no visible. Como veis, hay muchos recursos dependiendo a lo que os queráis dedicar, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace entonces ese acceso al mercado no visible, a la autocandidatura? Porque entiendo, me voy a detener aquí un poquito más y no en los anteriores recursos, porque entiendo que quizás lo que menos controláis. Primero de nada, hay que ponerse en el papel de quien va a recibir esos mails, esas cartas o llamadas, aunque hoy en día son todo mails, casi todos son mails lo que debéis hacer, y que probablemente además no sea la persona de recursos humanos, sino que sea una persona que atiende el correo que suele aparecer de forma visible en las webs de todas las empresas. Bueno, pues evidentemente esa persona es la que tiene que decidir si envía o no envía ese currículum a recursos humanos. E igual desde recursos humanos también le han dicho, mira bien lo que nos vas a enviar porque yo no puedo perder el tiempo en leer cientos de mails al mes. Entonces, por eso vamos a ver cómo debemos hacer para enviar ese mail para que esa persona decida si borra o no borra tu mensaje porque considera que esa candidatura que se le acaba de presentar por mail pues es interesante, ¿vale? También vamos a ver que la ventaja que tiene la autocandidatura es que no vas a competir con tantas personas como una oferta de empleo visible, pero la inconveniente es que implica un esfuerzo mayor. E implica un esfuerzo mayor porque hay que hacer un poquito de investigadores privados o de investigadoras privadas. Exige una preparación exhaustiva y sobre todo exige obtener la mayor cantidad de información posible sobre esa empresa, ¿vale? Para ver si se adecua entonces a mi objetivo profesional. Y también intentar obtener la mayor información posible sobre el puesto al que yo quiero aspirar dentro de esa empresa, saber qué funciones suelen realizar esas personas, qué responsabilidades tienen, en qué condiciones laborales trabajan, y esto es lo que me va a llevar bastante tiempo. La información sobre la empresa, evidentemente, la voy a obtener visitando su web, pero también la puedo ver a través de informes sectoriales que puede haber publicados y, por lo tanto, me puede interesar obtener esa información. Y la información sobre el puesto la puedo obtener a través de algunas de esas otras webs en las que yo os he indicado anteriormente que hay descripción de puestos, o también viendo ofertas de empleo a las que yo no me he candidatado porque igual ya están
fuera de plazo, pero que piden personas para ocupar este puesto y, por lo tanto, del perfil que piden, de la descripción de funciones que suelen ofertar, que suelen constar en esas ofertas, pues puedo establecer qué tareas, qué responsabilidades y qué condiciones laborales suele tener ese puesto. Evidentemente, destaca tus puntos fuertes. En ese mail que le vas a enviar a esa autocandidatura, a esa empresa, en el mail no pongas simplemente en el asunto del mail adjunto currículum para proceso de selección, sino que pones, pues, historiador o historiadora con experiencia en, pues, que hicisteis unas prácticas, tuvisteis una beca, o imaginaros que habéis hecho un máster, con un máster en aquello que sea tu punto fuerte, ¿vale? Evidentemente, lo ideal sería que poder identificar a la persona justa para recibir tu autocandidatura y que no la reciba la persona del correo, pues, info@empresax.com, que es la que suele aparecer visible siempre en una empresa. Pero si no se puede, no se puede, no pasa nada. Pero hay que intentar hacer ese esfuerzo. ¿Y este esfuerzo cómo puedo ayudar? ¿Quién me puede ayudar para intentar tener ese mail de ese Departamento de Recursos Humanos? Pues evidentemente si tengo un contacto dentro de esa empresa. No le estás pidiendo que te recomiende, que no es eso. Tenemos que olvidarnos que la red de contactos, que siempre se establece como uno de los mecanismos o herramientas para buscar empleo, no es que me enchufen, no, es que me den información simplemente, y la información es poder. Y si la información es, pues mira, aquí están buscando este perfil, o la información es, mira, el correo de recursos humanos es este, pues eso es una ayuda y no es un enchufe. Por lo tanto, nunca está de más que le vayáis dejando caer por ahí a la gente que busca trabajo, que intentéis conocer si esa persona trabaja en una empresa de vuestro interés o conoce a alguien que trabaja en una empresa de vuestro interés para intentar conocer esos datos de funcionamiento de la empresa, de qué departamentos tiene, qué perfiles tiene, cómo funcionan sus procesos de selección y demás cuestiones que os puedan ser interesantes. Bueno, cómo enviar el currículum, hemos hablado básicamente que es a través del mail. No me voy a detener en eso para intentar cumplir escrupulosamente el tiempo, ya que vamos con un poquito de retraso, y solamente me voy a parar en destacaros esto que está aquí. Quiero que saquéis esta conclusión de hoy, que para buscar trabajo con éxito necesitáis saber qué queréis hacer, qué intereses tenéis, qué motivaciones, qué valores, qué expectativas de futuro, qué tenéis, la formación que tenéis, vuestras competencias, las técnicas, las profesionales, las transversales, las genéricas, y además de tener esas competencias, también tengo que conocer cuáles son mis límites, cuáles son los puntos negativos, porque nadie es perfecto, pero con la intención de conocerlos para minimizarlos en aquel puesto de trabajo que a mí me interese. Y evidentemente, como estamos hablando ahora aquí de conocer el mercado laboral, tengo que ver qué posibilidades de trabajo tengo en el entorno de búsqueda que a mí me interese. Y evidentemente, ¿para qué entonces quiero trabajar? Porque si mi necesidad evidentemente es económica, porque no puedo en estos momentos esperar a trabajar, porque no tengo ingresos, pues obviamente todo esto se hará de otra forma diferente, ¿vale? Si yo tengo una necesidad para buscar empleo profesional, probablemente pueda dedicar más tiempo a crear ese perfil óptimo para esa profesión que yo tengo en mente. Y si yo tengo otro tipo de necesidad personal, pues resulta que me tengo que trasladar por el motivo personal que sea a otra ciudad, pues evidentemente dirigiré mi búsqueda a ese entorno y ahí decidiré si mi necesidad profesional o mi necesidad económica es la que debe o no debe primar a la hora de establecer el objetivo profesional. Simplemente recordaros una cosa, y es que el primer empleo marca mucho vuestra carrera profesional. Muchas veces lo marca porque como la experiencia es un grado y la experiencia se solicita a la hora de encontrar un empleo, pues muchas veces al tener una experiencia me hace mejor candidato para seguir trabajando en esa misma área profesional, o teniendo esa experiencia voy a seguir accediendo y subiendo en esa empresa. Por eso os digo que, bueno, si la necesidad económica que tenéis es muy perentoria y de verdad muy urgente, pues hay que trabajar, y esas competencias además que trabajéis en ese trabajo siempre serán valoradas en otra empresa. Pero si podéis intentar retrasar un poquito esa búsqueda de empleo o simplemente por necesidades económicas e intentar conjugar la necesidad económica con la necesidad profesional, pues sería importante, porque insisto, ese primer trabajo que se suele tener marca mucho la futura dirección que va a seguir nuestra carrera profesional.
Y nada, os insisto, este es mi teléfono directo, este es el teléfono genérico del área de empleo, mi correo electrónico es muy fácil de recordar, insercionlaboral@ubigo.es. Espero haberos abierto los ojos a que buscar empleo es un empleo, que es necesario establecer ese objetivo profesional realista y adaptado a vuestro perfil y a las necesidades del mercado laboral, y que si yo os puedo ayudar en ese proceso, pues estaré encantada, y que quien quiera esta presentación para tener acceso no solo a la información que os he trasladado de forma oral, sino a esos enlaces que hay ahí de internet, pues que me dirijáis un mail a insercionlaboral@ubigo.es y enseguida os enviaré esta presentación. Volveré para cualquier cuestión al final, cuando Susana nos lo indique. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias, como siempre, a la Facultad de Historia por acordarse del área de empleo. Hasta luego. Gracias, Susana, por los ánimos. Bueno, é que sempre faltan os aplausos, hai que perfeccionar isto.